esta hora, análisis de la tarde. Y hoy comenzamos con un sector que ha temblado en bolsa en la jornada de hoy, sobre todo esta mañana. Hablamos del sector automotriz, pero sobre todo el de los coches eléctricos, por concretar un poco. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, esta mañana ha querido ir más allá en su postura contra China. Deja a un lado la palabrería y aprovecha el discurso del Estado de la Unión para anunciar que va a investigar si China ha dado subvenciones ilegales a su empresa, o a sus empresas más bien, de coches eléctricos para venderlos en Europa. Las compañías de coches eléctricos chinos se han desplomado tras conocer la noticia. Las automovilísticas europeas, Volkswagen por ejemplo, pues han celebrado bastante en bolsa que Bruselas ponga el foco en las compañías chinas para que dejen de hacerles la competencia, y menos si estamos hablando de una competencia ilegal, que lo dirá la investigación. Una investigación que lleva meses planeándose en Bruselas. Y de hecho este fin de semana von der Leyen ya se lo transmitió al premier chino, a Li Qiang, en Nueva Delhi, en esa reunión del G20, que Europa iba a realizar y ahí va a empezar esta investigación sobre si China había utilizado subvenciones ilegales para sus compañías de coches eléctricos que venden esos coches luego a Europa. Y es que si, Europa tiene algo como fortaleza desde luego en el sector industrial, es la industria de los coches, la industria automotriz. Piensen en nombres de compañías de automóviles y les vendrán sobre todo nombres de empresas italianas, alemanas, Porsche, seguro, Volkswagen, Ferrari incluso. Les voy a dar números para que entiendan lo enorme y trascendental que es esta industria para Europa y por qué ahora Europa, que parece un poco raro que lo haga tan tarde, ponga el foco en esta industria y en las prácticas presuntamente ilegales, desleales, que podría haber realizado el gobierno chino para adentrarse y arrasar con este sector en el viejo continente. Según datos obtenidos por Comisiones Obreras, vamos ya con los números, esta industria, la automotriz, factura en Europa casi el 8% del PIB de toda la Unión Europea. Emplea a 13 millones de personas en conjunto y 7,5 millones de forma directa o indirecta, lo que supone el 6% de todos los puestos de trabajo de la Unión Europea. Europa tiene auténtico pánico de que China arrase con una industria tan crucial para el continente europeo. Y de hecho hay una pesadilla que yo creo que no deja de aparecer en los sueños de los funcionarios en Bruselas. Y es lo que ocurrió a principios de la década de los 2010 con otro sector, con el de la fotovoltaica. Las compañías fabricantes de productos fotovoltaicos europeas fueron adelantadas por la derecha por las increíblemente baratas importaciones de China, claro. De hecho, esas importaciones chinas llegaron a tal punto que muchas empresas fotovoltaicas europeas incluso acabaron yendo a la quiebra. Bruselas quiere evitar eso por todos los medios, o que eso le pase a una de sus mejores industrias, la automotriz. Y es que se juega muchos millones de euros y muchos millones de puestos de trabajo también. Les voy a recordar un dato. Recuerden esos 13 millones de personas que les he dicho antes que trabajan en el sector automotriz en Europa. Bueno, pues 13 millones, para que se hagan una idea de cuánto es, compárenlo con todos los trabajadores que existen en España. Los últimos datos nos sugieren unos 21 millones de trabajadores en la seguridad social. O sea que toda la fuerza laboral del sector del vehículo, de un sector en Europa, es más de la mitad de todos los trabajadores en España. Que ya saben que además es una de las grandes economías europeas. Bueno, la cosa es que China lleva años en los que poco a poco, sigilosamente, se ha ido haciendo un hueco muy importante en el mundo de los coches eléctricos europeos. Tampoco han intentado mantenerlo en secreto, ni mucho menos, eso hay que decirlo. De hecho, fíjense en una cosa, la industria europea del coche eléctrico es la más grande para China si obviamos el mercado chino. Después de China, para China el mercado más grande de coches eléctricos es Europa. La cuota de mercado de marcas chinas en el mercado europeo se ha casi triplicado en 2 años. Ha pasado del 1% en 2021 al 2,8% este año, según datos de Schmidt Automotive Research que ha recogido hoy Financial Times. Eso puede parecerles poco, así que les voy a dar el dato del mercado de los coches eléctricos, que es aquí realmente donde Europa está poniendo el foco quirúrgico. Aquí, en el mundo de los coches eléctricos europeos, las compañías chinas han vendido el 8%, aquí en Europa, de todos los vehículos en el viejo continente. El 8% de todos los vehículos eléctricos en Europa que se han vendido son chinos. De momento lo que está planteando Europa es investigarlo, ver si China realmente está cumpliendo con la norma y está dando unas subvenciones a su industria de coches eléctricos que son ilegales en Europa y que por lo tanto China está compitiendo de manera desleal con la industria europea de los coches eléctricos. Ahora bien,
¿Qué pasa si esa investigación acaba por detectar que efectivamente China ha estado dando subvenciones ilegales a su industria de coches eléctricos? Bueno, pues lo más probable es que Europa actúe y que entonces le imponga unos aranceles a China y a sus empresas del sector un poco a modo de castigo. La cosa es que Europa ya tenía impuestos, algo de aranceles sobre los coches eléctricos chinos. ¿Cuánto? Bueno, pues un arancel del 10%. ¿Eso es mucho, es poco? ¿Cuánto es? Bueno, pues es muy poco en comparación con el arancel, por ejemplo, que enfrentaban estos mismos productos, coches eléctricos, importados de países que son aliados, amigos de Europa. Y estamos hablando de países de la talla de Estados Unidos. Los coches eléctricos importados del país estadounidense tienen un arancel del 27,5%, casi el triple que los coches chinos, que tienen el 10%. Estados Unidos casi un 30%. Ahí tienen esa multiplicación por 3. Si a eso encima le sumamos que en Europa cada vez suben más los costes laborales, los salarios y que cada vez es más difícil acceder a materiales de tierras raras necesarios para fabricar esos coches, pues cada vez se antoja un poquito más complicado pensar que de verdad la industria europea pueda tener algo que hacer contra los coches eléctricos chinos y que entonces China tenga algún tipo de dificultad para arrasar con toda una industria que desde luego es crucial aquí en Europa, y ese subsector, el coche eléctrico, que ahora de momento sigue siendo algo más minoritario dentro de la industria automotriz europea, acabe directamente por dejar de existir o ser algo muy anecdótico por culpa de no haber hecho nada contra China y contra pues esa forma de arrasar con toda la industria del sector automóvil, que desde luego está empezando ya a hacerlo en el viejo continente. Bueno, a eso encima hay que sumarle el hecho de que otro elemento clave para los coches eléctricos y para sus baterías, el litio, es casi un monopolio chino. China representa un 60% de todo el suministro de litio procesado en el mundo. Ya no es que tenga litio, es que también va a tener muchas fábricas donde producir las baterías de los coches que necesitan ese litio, que también prácticamente todo es de China. Por poner números, se espera que China tenga 148 megafábricas con capacidad de producir baterías de litio en 2030. ¿Europa cuántas? 21. Para la misma fecha. 21 frente a 148. Parece claro que como Europa detecte algo raro en esa investigación a la industria y a las subvenciones presuntamente ilegales de la industria de los coches eléctricos de China, le va a subir los aranceles al gigante asiático, sobre todo por el miedo a que se cargue su preciada industria automotriz. Aunque lo raro es más bien por qué hasta ahora da la sensación de que Europa había estado hasta cierto punto incluso favoreciendo que China tuviese una posición dominante frente a las compañías europeas o las amigas, las de Estados Unidos. Insisto en recordarles lo que he dicho antes: arancel a las compañías que importan o exportan más bien desde China a Europa esos coches eléctricos, 10%. Arancel a las mismas compañías que nos traen esos coches desde Estados Unidos, 27,5%. ¿Por qué, si China, llevamos ya unos meses diciendo que hay que empezar a alejarse un poco o a reducir esa dependencia que tenemos de este mundo o de este país, más bien dicho, en este mundo europeo, por qué una industria tan crucial, que supone un 8% del PIB, todavía no había sido puesta en el foco de los gobernantes de Europa? Porque hasta ahora se había favorecido que poco a poco, sigilosamente, China fuera arrasando con una industria que emplea en Europa a 13 millones de personas. Ahí está un poco la doble moral. Y estamos seguros también de que hay muchos otros lugares, muchos otros recovecos de la economía, sectores donde quizá todavía no se fue puesto el foco, pero China también tenga una posición bastante dominante en Europa. Vamos ya con el último análisis que vamos a hacer en el día de hoy. Enseguida vamos con esa apertura de Wall Street, que ya la hemos conocido, pero antes de nada, tras conocer, ya saben, ese dato de IPC y cuando ya queda solo una semana para que se reúna la Fed, hoy queremos fijarnos también en lo que está pasando, más allá de la renta variable, en los bonos. Vamos a echar la vista atrás. Hace ya casi un año que se viene diciendo que 2023 iba a ser el año de la renta fija. Bueno, es cierto que lo es porque los intereses de los bonos están en el 5, 4% en función de los tramos que estemos mirando en Estados Unidos. Y eso es probablemente de lo más alto que hayamos visto en décadas. Simplemente, claro, si queremos invertir dinero en uno de los activos considerados de los más seguros del mundo y recibir un 5% anual, pues no está nada mal. Se puede entender que entonces sí que tenían razón en que era el año de la renta fija, pero claro, para invertir y mantener ahí el dinero.
También había quien decía que era momento de invertir en bonos porque tras el desplome de la deuda de los bonos en 2022 y la desinflación, ya más que evidente, pues empezaba ya a tocar pensar que los bancos centrales iban a bajar los tipos y que entonces los bonos iban a empezar a despegar en precio otra vez. Ya saben, bajan los tipos, bajan los intereses de los bonos, suben los precios, relación inversa. Con lo cual, la estrategia de comprar bajo y vender caro dentro de un tiempo tenía todo el sentido, entonces, hace un año. Claro, parece que ese momento de vender caro en los bonos no llega, los bonos no suben, los bancos centrales ni siquiera han parado de forma clara de subir los tipos de interés en Europa en absoluto. En Estados Unidos han empezado, por lo menos ya en alguna reunión, pero claro, lo de bajarlos ya desde luego es algo que ni se plantea por ahora entre los bancos centrales. Por eso los que tienen mucho dinero y se les permite hacer con ello pues auténticos inventos creativos, están tirando precisamente de esta creatividad para encontrar estrategias donde ganar dinero haga lo que haga el precio de los bonos, haga lo que hagan los bancos centrales y hagan lo que hagan los bonos, la deuda en este caso, la renta fija. Estamos hablando de los famosos hedge funds o fondos de cobertura. Estos son quienes están tirando de esa creatividad que decía. Wall Street Journal, el periódico, ha detectado una estrategia que están siguiendo últimamente y que es ciertamente peligrosa. Advierten desde el periódico que ya hay muchos expertos en Wall Street que aseguran que el mínimo shock que hay en el mercado, gracias o por culpa de más bien de esa estrategia, el castillo de naipes se puede venir abajo. Y es una estrategia que están siguiendo muchísimos hedge funds. Y enseguida les vamos a explicar por qué significa y por qué nos dicen los datos que hay tantos hedge funds que están siguiéndolo y por qué es tan peligroso. Primero, vamos a intentar explicar cuál es esa estrategia. Bueno, es una estrategia que los hedge funds usan mucho, sobre todo con los bonos. Se llama una estrategia de valor relativo, es simplemente un tipo de estrategia. Los fondos, en estas estrategias de valor relativo, compran una cosa y venden el futuro de esa cosa y ganan la diferencia en precio que hay entre el contado de esa cosa que han comprado y el futuro que han vendido. En este caso, esa cosa de la que hablamos son los bonos. Es decir, compran bonos del Tesoro de Estados Unidos y venden futuros de esos bonos del Tesoro de Estados Unidos. Con lo cual, están comprando esos bonos y después vendiéndolos en el futuro a un precio ya pactado de antemano. Generalmente, ese precio del futuro es un poco más alto que el del contado, simplemente por la naturaleza de lo que es un futuro, porque, bueno, pues en este caso un futuro ya saben que no requiere que se desembolse todo el montante de lo que cuesta, solo hay que desembolsar una garantía de todo lo que cuesta, es más atractivo y por eso requiere menos efectivo y ante esa mayor demanda, porque es algo más atractivo, pues los futuros suelen ser un poquito más caros. Claro, si los futuros, que es lo que estamos vendiendo, son más caros que el contado, pues esa diferencia entre ambos es lo que hace que el inversor en cuestión, por ejemplo un hedge fund, gane dinero si haces esta estrategia de valor relativo. Claro, es una estrategia donde se gana casi seguro, pero claro, esa seguridad de saber que vas a ganar algo, tampoco podemos estar entonces ante una estrategia donde es seguro que vamos a ganar algo y vamos a ganar una barbaridad. No, se gana lo mínimo. De hecho, en inglés esta estrategia se llama basis trade. Es una estrategia de puntos básicos, para traducirlo al castellano. ¿Por qué? Pues porque realmente se ganan unos porcentajes tan pequeños que en realidad solo podemos hablar de unos pocos puntos básicos de lo que se está ganando. Con lo cual hace falta poner mucho dinero en esa estrategia para que ese minúsculo porcentaje realmente sea una cantidad importante. ¿Cómo se hace en el mundillo la inversión, en el mundillo de esta inversión, eso de ganar mucho dinero poniendo en realidad una cantidad muy pequeña para que no haga falta que tengamos aquí millones de dólares para luego ganar unos pequeños puntos básicos que eso realmente supongan, me lo invento, 100.000 dólares, por ejemplo? ¿Cómo se hace en el mundo de la inversión? Con una cosa que se llama apalancamiento. Y eso es lo que pueden hacer estos hedge funds con esta estrategia en la que se utilizan futuros que permiten precisamente ese apalancamiento gracias a que solo se tienen que desembolsar garantías y no todo el valor del futuro. Bueno, ese apalancamiento puede alcanzar unos niveles extremos. Fíjense en este dato que les voy a contar ahora que consiguió la propia Fed en una investigación. Dice que los fondos de cobertura tenían más de 550.000 millones de dólares en transacciones de bonos del Tesoro a finales del año pasado que solo realmente estaban respaldados por 10.000 millones de dólares de su propio dinero. Es decir, 10.000 millones era el dinero que habían utilizado para hacer unas operaciones que tenían un valor de 550.000 millones. Fíjense el apalancamiento que es eso. De hecho, la inversión en futuros del Tesoro
para que vean ustedes cómo de generalizada está esta estrategia. La inversión en futuros del Tesoro nunca ha sido tan alta en CME Group, que es una de las bolsas de derivados más grandes del mundo. Cifras, en agosto había un número récord de 19,8 millones de contratos pendientes frente a los 14,3 millones de contratos de principios del año 2023. Esto preocupa a algunos en Wall Street, a bastantes. Básicamente, ¿por qué? Bueno, pues porque como haya un shock inesperado y hay un movimiento inesperado en los bonos, esto podría obligar a los fondos de cobertura, a los hedge funds, a los que están haciendo esta estrategia, a tener que deshacer rápidamente sus posiciones y provocar, por tanto, también que esa onda expansiva acabe chocando también al resto de los mercados financieros y no sea una cuestión de un hedge fund, sino que esto pueda afectar a muchos más. Incluso los reguladores han salido a decir que es peligrosa la cantidad de apalancamiento que están viendo entre los hedge funds para que estas estrategias salgan bien. El último en dar la voz de alarma ha sido el Consejo de Estabilidad Financiera, que la semana pasada dijo que era preocupante la cantidad de apalancamiento financiero oculto que estaban acumulando los hedge funds porque dice que corrían el riesgo de hacer volar por los aires todo en cualquier momento de shock. De hecho, piensen en lo que ocurrió en 2020, cuando el mercado colapsó por la llegada del COVID. Los hedge funds se pusieron a deshacer posiciones como locos, incluyendo también las posiciones en estas estrategias de basis trades, de estrategias de puntos básicos, y provocaron que el Dow Jones, un índice, ya lo saben, súper longevo, tuviera sus peores pérdidas desde 1987, que es otro de los crashes del mercado más famosos de la historia. Y hablando de historia, se acordarán también del Long Term Capital Management, el famoso fondo que colapsó ya hace 25 años y que incluso desató un rescate de la Reserva Federal. Pues ese fondo también usaba ese tipo de estrategias de valor relativo, como la estrategia de basis trade en bonos, la que estamos comentando ahora. Así que anden con cuidado porque el mínimo soplo de aire, el castillo de naipes del mercado, puede caerse de nuevo, como en el 87 o como en el año 2020. Bueno, con esto lo dejamos y enseguida volvemos para repasar la apertura del mercado, la apertura de Wall Street. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.